Todos apreciamos la instrucción, la enseñanza, ese conocimiento que llega a nuestras vidas y que transforma nuestro comportamiento o la manera como nosotros nos desarrollamos en nuestro diario vivir. Es siempre necesario y es valioso seguir aprendiendo. Pero cuando esa enseñanza viene con dolor, viene con sufrimiento, es cuando realmente no valoramos esa enseñanza o esa instrucción que nos es impartida. En la lección de hoy día vamos a ver cómo es importante valorar y apreciar el castigo de Jehová en nuestras vidas. Esta es una muy importante lección que tendremos hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 3, versículos 11 y 12 de Proverbios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. A lo largo de este pasaje en el capítulo 3 de Proverbios, hemos visto varias cosas que están transformando nuestras vidas. Cómo conseguir buen renombre, cómo aprender a tomar decisiones y otras cosas más. Pero cuando se trata de la instrucción a través de la disciplina o del castigo, es cuando nosotros no encontramos realmente o aparentemente creemos que no existe un provecho. Pero la verdad es que sí existe tal cosa. Debemos entender y tenemos que definir en primer lugar la palabra castigo, que es la palabra musar en el hebreo, que realmente quiere decir instrucción, disciplina, enseñanza, corrección, conocimiento. Todas estas palabras, inclusive castigo, son maneras como se traduce la palabra musar al español. Y es interesante comprender que la palabra en sí tiene el propósito de impartir conocimiento de una manera que traiga provecho y transformación a la persona que está recibiendo esa instrucción. Entonces la palabra tiene un significado más que solamente ejercer un acto disciplinario. En este caso puede ser un castigo de parte de Dios que nos trae dolor y angustia y congoja. Es más que eso. Tiene la idea de ayudarnos, de corregirnos, de transformarnos. Es muy interesante también saber de que esta palabra, la palabra musar, primeramente es usada, o la primera vez que fue usada, es en el capítulo 11 de Deuteronomio. Después de que Moisés estuvo hablando de lo que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y como el pueblo desobedeció mientras caminaba en el desierto, rumbo a la tierra prometida y tuvieron que caminar por 40 años ahí por el castigo de Dios. Él utiliza esta palabra castigo de Dios y la junta con atributos como la grandeza y el poder de Dios cuando Él desde Egipto les ha venido mostrando su autoridad, su poder, su soberanía y la manera como Él ha venido obrando. Entonces vemos ahí de que el castigo de Dios es parte de sus atributos. Es parte de la manera como Él imparte conocimiento, como Él imparte instrucción, siendo un Dios santo, siendo un Dios sabio y siendo un Dios justo. Entonces nos damos cuenta de que esta palabra tiene un significado muy profundo en el Antiguo Testamento. E inclusive esta palabra es usada varias veces en Proverbios y es traducida como corrección, como instrucción, como enseñanza, hasta como doctrina. Entonces es muy importante entender de que esta palabra musar tiene un propósito en este versículo, en el capítulo 3. Nos dice de que nosotros no deberíamos despreciar el castigo de Jehová. Y nos dice de que el propósito de esto es llevarnos a la transformación. Dios no nos va a castigar en vano. Su castigo tiene un propósito de ayudarnos a nosotros a corregir lo que estamos haciendo mal y que lamentablemente solo podemos aprenderlo a través del dolor. Cuando recibimos de esa disciplina, esa instrucción que viene con pérdida
o con sufrimiento, pero que es necesaria. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios está corrigiendo nuestras vidas y nos está llevando a caminar en santidad. Este pasaje también es mencionado después en el libro de Hebreos, cuando en el capítulo 12 el autor menciona de que nosotros no deberíamos menospreciar el castigo de Dios. Y nos dice de que Dios es el que ama, castiga o disciplina, que es la misma palabra en o la misma manera como se traduce en el Antiguo Testamento la palabra musar. Entonces nos damos cuenta de que tiene un provecho. En mi vida personal, yo he sido un par de veces disciplinado o castigado por Dios por mi mal comportamiento. Y si bien los momentos en los que yo pasé por ese momento de angustia, de dolor, de gran congoja y profundo dolor, no solamente algo sencillo, al inicio fue difícil, pero con el tiempo iba viendo lo provechoso que era. Dios estaba haciendo que mi vida se transforme en la manera en la que yo aprendí a caminar con Él en obediencia. Me llevó a aprender y a temerlo a Él, a reconocer de que Él es la autoridad suprema, de que Él es Dios y que Él tiene todo el derecho para disciplinarme si es necesario, porque su disciplina tenía el propósito de llevarme a caminar en su voluntad, a seguirlo a Él, a reconocerlo como Dios, a amarlo. La disciplina no es sencilla, sí, pero es muy necesaria para que nuestra vida se alinee a la santidad de Dios, a la voluntad de Dios, y de esa manera podamos vivir una buena vida. Dios no quiere disciplinarnos nada más solamente para traernos dolor. Ese dolor viene con instrucción. Eso es lo que transforma nuestras vidas. Y por eso el pasaje nos dice que no deberíamos menospreciarnos ni fatigarnos. O sea, no deberíamos desalentarnos, no deberíamos entrar en desánimo, en desaliento cuando viene la disciplina de Dios. Antes, si aprendemos lo beneficioso que eso es, aunque viene con dolor, trae la bendición de la transformación. Dios está en el proceso de santificarnos, de ayudarnos a crecer, de madurar en la fe, de madurar a través de estos procesos. Y es así donde nosotros vemos el provecho. Bien haríamos en apreciar esto. Como el mismo pasaje lo ilustra, así como Dios disciplina de la misma manera al Padre, imparte esa disciplina a su Hijo, a quien Él ama. Entendemos que cuando nuestros padres nos disciplinan, cuando son sabios, ellos actúan con el propósito de alejarnos del mal. Es con el propósito de buscar siempre hacer lo bueno para evitar de que nosotros mismos nos hagamos daños o hagamos daños a otros. De la misma manera, Dios, en su inmenso amor, utiliza la disciplina para ayudarnos a nosotros a alejarnos del pecado, para que no vivamos esclavos de este mal que siempre nos va a destruir a nosotros y que puede destruir la vida de otros y traer gran perjuicio. Aunque a veces la disciplina venga con pérdida, siempre va a ser beneficiosa. Si usted quiere ser sabio, valore la disciplina. Mírela desde la perspectiva bíblica, considere lo beneficiosa que es y usted va a recibirla, aunque con dolor, con los brazos abiertos, porque sabe de que eso va a traerle beneficio, va a transformarle, va a hacerle más a la imagen de Dios. No se desaliente ante la disciplina, antes apréciela y entenderá de que es una gran bendición para su vida. Que Dios nos bendiga.